Posición precisa, con datos precisos, realmente maravillosa. Yo no lo hubiese podido hacer mejor. Gracias ante todo a los presentes por estar aquí y por la invitación que se nos ha cruzado. Soy militante de la Asociación Euskadi Cuba, cubano fundador de la misma y también cofundador del portal internet cubainformación.tv, junto con valiosos compañeros nuestros como José Manzaneda, que es el coordinador nuestro. Y realmente me ha impresionado toda su exposición, porque es que ha sido tan preciso y tan exacto en algunos datos que bueno, es un cubano de sentimiento y de sentimiento de acción que tengo a mi lado, y mi respeto y mi admiración ya eterna para usted. Solo apuntar dos detalles de lo que él expresó, lo que él expuso. El 10 de octubre de 1868 es que se alumbra, es la fecha que marca el nacimiento de la nacionalidad cubana. Es decir, tengan en cuenta casi 4 siglos de colonización por parte del Imperio Español y no había una nacionalidad como tal. O sea, ese 10 de octubre también se considera y está dentro de las efemérides de patria como no solo el inicio del surgimiento de la nacionalidad cubana, cuando se integran a la lucha, el padre de la patria integra a la lucha todas las etnias, todo lo que constituía la población en ese momento. Los esclavos, le dio la libertad a sus esclavos. Los chinos que habían sido explotados y esclavizados en Estados Unidos, y de Estados Unidos muchos, miles, lo trajeron para Cuba para ser esclavos también, sobre todo en la servidumbre. Los criollos, y los criollos eran los hijos de españoles, y sumó a la lucha ese crisol, y es por eso que era un hecho histórico que permitió entonces proyectar desde el punto de vista ideológico una meta: la patria, tener patria y luchar por la independencia de la patria, por la libertad de la patria. Tengan en cuenta que antes de esa fecha, una parte importante, tan importante como más de la mitad de la población cubana, no eran considerados cubanos. O sea, el colonialismo español no consideraba cubanos a otra, incluso ni a los esclavos que fueron liberados después. Bien, como ustedes han podido escuchar, el triunfo de la Revolución Cubana, que este pasado 1 de enero cumplió 60 años, es un hecho de trascendental importancia, un hecho histórico que es único, inédito en América Latina y el Caribe, y que tiene razón de ser en toda esta exposición, bastante resumida, es verdad, que ha hecho el compañero, que indica claramente que la única ocasión, el único momento, el único periodo donde Cuba, la patria cubana, ha sido y es libre, independiente y soberana, es a partir del 1 de enero de 59. En ningún otro periodo, tal como él explicó muy bien, Cuba pasó de ser colonia del Imperio Español a neocolonia yanqui, y encima con un apéndice, la enmienda Pla, que él explicó, resultado de la cual es la base naval ilegal que está en la provincia de Guantánamo, ocupada de forma desvergonzada por el imperialismo norteamericano, contra la voluntad del gobierno revolucionario y contra la voluntad de todo el pueblo cubano.
¿Qué sucedió después del triunfo, donde fue una explosión como nunca se había visto en la historia latinoamericana y caribeña, de pueblo apoyando a los rebeldes, a los revolucionarios en ese triunfo? Una explosión aplastante que alarmó al imperialismo norteamericano, que era el dueño de Cuba. El dueño, hay que decirlo así. Cuba era una neocolonia, la república, ya lo explicó muy bien, no lo voy a repetir, estaba postrada, sometida, y durante esos 60 años exactos de ocupación y de neocolonialismo imperialista, el país estuvo en una efervescencia, una agitación revolucionaria prácticamente permanente. Cuando triunfó la revolución, estaba en la presidencia de los Estados Unidos, o sea, la administración la encabezaba el general Eisenhower, Dwight Eisenhower. Inmediatamente empezaron a fraguar planes de desestabilización contra el gobierno recién surgido de ese triunfo, y aparece un personaje, varios personajes, Alan Dulles, John Foster Dulles, que eran hermanos, uno secretario de Estado y el otro el director de la CIA, y junto con Eisenhower planean acciones contra la naciente revolución, la triunfante revolución. Ahí aparece un individuo, el general Edward Lansdale, que lleva al Congreso un plan, un entramado de acciones contra el poder revolucionario. Mangosta se llama, la operación Mangosta. Esa operación Mangosta incluía asesinatos a los principales líderes de la revolución, empezando por Fidel, y incluía también el inicio, o sea, el bloqueo que después se fue ampliando, extendiendo, el bloqueo económico, financiero y comercial, que todavía hoy, en esta fecha, sufre el pueblo de Cuba. Ahí empezaron una serie de acciones, y hay que tener en cuenta que cuando triunfa la revolución, triunfa de una forma auténtica y autóctona. Siempre me gusta resaltar esto, porque desmiente todo lo que se ha escrito con respecto a eso. Enmarca la revolución como que es un producto de la Guerra Fría, que si la Unión Soviética, si el campo socialista. No tenía Cuba ni los revolucionarios ningún contacto con el campo socialista, ni con la Unión Soviética, ni lo que entonces se llamó era el campo socialista. No había contacto, no había relaciones, no había vínculo de ningún tipo. Empezaron después, como bien señaló él, ya en el año 60. De modo que a una revolución donde tiene un apoyo tan bastante masivo del pueblo, Estados Unidos no podía quedarse, y sin haber, no se había planteado el curso ideológico de la revolución. O sea, no se había dicho. Incluso Fidel fue a los 3 meses en viaje de buena voluntad con una delegación del gobierno revolucionario de los Estados Unidos para establecer, lo dijo claramente, relaciones de amistad, de paz, y bueno, planteando su programa. No fue escuchado, no fue atendido por el presidente entonces, Eisenhower. Mandó a su vicepresidente, nada más y nada menos que a Richard Nixon, y Nixon le dice al presidente que había que desaparecer a Fidel. Desde el primer encuentro, y Fidel después habló muchas veces sobre eso, que le pareció un tipo cínico, un tipo hipócrita, el vicepresidente que después fue presidente, Richard Nixon. Es decir, que ya desde los primeros momentos empezó el desarrollo del proyecto revolucionario cubano a enfrentar un obstáculo enorme que significaba la política agresiva y guerrerista de los Estados Unidos contra una pequeña isla del Caribe, cuando la población cubana no llegaba a los 7 millones de habitantes. Entonces ustedes tengan en cuenta lo que el heroísmo
del pueblo cubano y sobre todo la suerte, lo digo yo como cubano, la suerte extraordinaria, maravillosa de tener un líder como Fidel, que no solo capitaneó y como todo el proceso, como bien explicó el compañero, sino que en los momentos más difíciles, pues supo aglutinar y unir a las fuerzas revolucionarias, las principales fuerzas revolucionarias que pelearon y combatieron contra la dictadura de Batista. De ahí surge, en ese escenario ya bélico, surgen las organizaciones revolucionarias integradas, ORI, que pasaron poco tiempo después a constituirse en el Partido Unido de la Revolución Socialista, el PURSO. Se armó el pueblo, se organizó el pueblo, se le dio, fue muy importante, como bien señaló la ley de reforma agraria, se le dio la tierra a los que la trabajaran. Habían grandes latifundios en el país y grandes desigualdades y grandes miserias. Esa es la democracia que vino de la mano de la intervención norteamericana y de la república mediatizada del año 1902, como bien señaló él. Esa es la democracia que enseñamos, de tal calibre, de tal cinismo, porque todas esas dictaduras en la república neocolonial fueron apoyadas, suministradas, atendidas, amamantadas, pudiéramos decir, por los Estados Unidos. Los que nunca creyeron en la democracia ahora tratan de expandir ese concepto diseñado en el Departamento de Estado al resto del mundo, sobre todo a las naciones que les son incómodas, que no comulgan con sus intereses hegemónicos. La Revolución Cubana tuvo en la unidad el triunfo y en la solidaridad. O sea, esos son dos factores importantes. Desde luego, la inteligencia de Fidel, el genio de Fidel, la valentía de Fidel y esa capacidad para llegar al pueblo, levantar al pueblo y unir al pueblo en un camino nuevo, en una lucha y un camino nuevo. No solo de resistencia, sino de lucha, de combate y la firmeza de trazar un camino y no abandonarlo. Tengan en cuenta que lo que es el bloqueo comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba tiene su comienzo en el triunfo. O sea, en 1959, hacia allá, a mediados, ya la política de bloqueo ya estaba en marcha. Oficialmente es en 1962, pero ya las primeras medidas estaban en marcha. Lo primero que hace Estados Unidos es suprimir la cuota azucarera. Tengan en cuenta que la principal industria del país, la industria azucarera, el mercado que tenía en los Estados Unidos. Imagínense usted que si suspende la cuota azucarera, todos los trabajadores azucareros y agrícolas, el azúcar, tiene la industria y tiene el campo. ¿Cómo quedan? ¿Cómo queda? Y esa es una de las medidas, las primeras medidas que tomó Estados Unidos para que cayeran los salarios reales y que el hambre, la desesperación provocaran un levantamiento contra el gobierno revolucionario. Esa es la esencia del bloqueo, y lo dice así, exactamente. Ese fue lo que presentó este general Lansdale al Congreso. O sea, y dice así, lo digo de memoria, es un hecho que Castro tiene apoyo popular, gran apoyo popular. La única forma que tenemos para vencerlo es hacer posible que caigan los salarios reales, que haya desempleo y provocar hambre y desesperación para que se levanten contra el gobierno y derroten al gobierno. O sea, esa es la esencia de esa política que es criminal y califica como acto de genocidio por la Convención de Ginebra de 1948. ¿Qué vino después? Se tomaron medidas importantes
porque era necesario barrer todas las estructuras de dominación que sustentaba el neocolonialismo en el país. No es posible una revolución triunfante y dejar todo tal cual. Eso no puede ser. No obstante eso, Fidel, con una actitud de buena voluntad, incluso al interior del país, planteó que debiera haber un gobierno civil y se nombró presidente. Hubo un compañero, no recuerdo el nombre ahora, una persona que ocupó la presidencia muy brevemente, no llegó a semana, y después se nombró un presidente, Urrutia, que era el presidente del Tribunal Supremo de Batista. Un gobierno civil. Desde luego, cuando en mayo se dicta la primera la ley de reforma agraria, eso ya acabó vamos, hablar de reforma agraria en América Latina y el Caribe, y Cuba está ahí, en la región donde estamos, en el espacio geográfico donde estamos. Eso es terrible. Estados Unidos no puede permitir eso. Estados Unidos es el dueño del 75% de las mejores tierras de Cuba. ¿Cómo va a permitir una reforma agraria? Era el dueño de los principales de Central Azucarero. Era el dueño del teléfono, de la compañía de electricidad. Era el dueño del transporte. Era el dueño de la minería. Era dueño de la refinería de petróleo. De la banca. ¿Cómo va a permitir eso? Eso es tremendo. Entonces, bueno, esta política se fue ampliando, pero rápidamente el país se fue organizando también. Ya cuando todo eso iba avanzando es que se establece las relaciones con la Unión Soviética. La primera visita fue en el año 60, si mal no recuerdo, de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro soviético, que va a Cuba y se habla, bueno, la situación está. Bien, el compañero Manuel habló de la invasión de Girón, no lo voy a repetir. Eso fue un trabajo de la CIA, falló, las primeras medidas económicas contra el país no funcionaron, el pueblo había una efervescencia tremenda, el pueblo estaba unido, quería su revolución y se convirtió en sujeto activo de las transformaciones necesarias del país y del desarrollo de la revolución. Activo. Se crearon organizaciones importantes como la Federación de Mujeres Cubanas. Algo muy importante, Cuba fue el primer país libre de analfabetismo en el continente, el primero. O sea, la campaña de alfabetización abarcó todo el país, más de un 30% de la población era analfabeta, total, y analfabeta y semianalfabeta. Era una situación calamitosa. La ley de reforma urbana, la ley de la vivienda, muy importante, se terminaron los desahucios. O sea, todas esas medidas sociales permitieron que una mayor cantidad de pueblo se sumara al proyecto revolucionario. Pueblos que estaban olvidados, excluidos. La miseria era rampante. Tengan en cuenta que el índice de mortalidad infantil en 1958 era de 60 por cada 1000 nacidos vivos. Esa era la Cuba que cogió la revolución. Tengan en cuenta también que el embajador de los Estados Unidos del país, de apellido Bonsal, por ejemplo, el último, era el que mandaba en el país. Incluso el presidente, en teoría, Batista, cobraba un sueldo de la mafia. Que república era aquella. Decir eso hoy, y eso no se dice, no aparece en la prensa. La manipulación y la mentira es tan grande, la televisión es tan grande, que eso se borra, esos hechos históricos se borran, nadie conoce eso. Y entonces, como fallan esas medidas y se va desarrollando la revolución por la energía, por la inteligencia, hay que destacar una vez más la dirección histórica encabezada por el compañero Fidel y una generación extraordinaria de jóvenes, porque eran jóvenes. Fidel tenía 33 años nada más. El Che, 20, 28, 28 años. O sea, una generación maravillosa que alumbraron un camino que era el único que podía transitar el país si quería sobrevivir, si quería mantener la independencia, la soberanía, la dignidad
del pueblo de la nación cubana. No había otro camino. Hay muchas cosas, no, que si Fidel dijo al principio que no era comunista y después comunista, porque es que hay que ser inteligente. Y Fidel era inteligentísimo. No va a ir a donde el enemigo, yo soy comunista y vamos a hacer relaciones de buena voluntad y vamos a... No. Además, en verdad, la gran mayoría no es que no fueran comunistas, es que eran analfabetos. La mayoría de los combatientes del ejército rebelde se alfabetizaron después del triunfo de la revolución. Habían comandantes analfabetos, oficiales analfabetos. Esa es la verdad. La mayoría campesinos, gente humilde. Por eso es que el histórico comandante Camilo Cienfuegos dijo, el ejército rebelde es el pueblo uniformado. ¿De dónde se nutrió? De los campesinos, las personas humildes, la mayoría. Viene ahí, después del fracaso de la aplastante derrota en Playa Girón, reconocida por John Kennedy, que entonces el presidente relevó a Eisenhower. Hay que tener en cuenta dos partidos: Kennedy, demócrata; Eisenhower, republicano. Todo el plan de acciones agresivas, terroristas contra Cuba lo diseña Eisenhower, la administración de Eisenhower. Y Kennedy la aplica. Es decir, por eso Raúl dijo en una intervención que son dos partidos, pero en realidad es uno solo. Uno solo, no hay variación. Entonces, viene un hecho muy importante y que puso al mundo en un vilo, porque estuvo a segundos, no a minutos, a segundos de desatarse una conflagración mundial nuclear que hubiese dado el traste con la vida. No estaríamos aquí, posiblemente. Y fue en octubre, la crisis de los misiles, en octubre del 62, que eso tiene que ver también, ya aquí con el plano, ya estaba establecida las relaciones Cuba-Unión Soviética y a su vez con el campo socialista. Y tengan en cuenta que dentro de los bloques, la Guerra Fría históricamente está en ese periodo, y Cuba, con el hecho de ser la única revolución triunfante y el único país socialista en el hemisferio, o sea, en América Latina y el Caribe, y a 90 millas de Estados Unidos, lógicamente ahí en lo que es el mapa, el ajedrez geopolítico, tuvo su punto álgido en el Caribe, en Cuba. ¿Por qué razón? Porque la Unión Soviética dice, si Cuba tiene amenaza de agresión por parte de Estados Unidos, vamos a ayudar a Cuba. ¿Qué se le ocurre? Bueno, instalar misiles nucleares de medio y largo alcance en el país. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía misiles nucleares igual en Turquía. Y entonces dice, bueno, si ustedes me están apuntando con misiles nucleares en Turquía, sé que es mi frontera, yo le voy a poner los misiles también, hasta 90 millas. Eso fue tremendo. Hay hasta una película de eso que lo relata muy bien, la verdad. Bueno, al final se ponen de acuerdo, porque estuvo a punto, se ponen de acuerdo la Unión Soviética y Estados Unidos. Era Khrushchev, el primer ministro, secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética entonces, pero no cuentan con Cuba. Se ponen de acuerdo ahí y no cuentan con ella. Eso causó una irritación bastante en la dirección de la dirección cubana, por cuanto Cuba, y Fidel lo expresó, tenía 5 puntos. No podía ser, bueno, ya se acabó, ustedes esa amenaza nuclear desaparece, pero había exigencias. Cuba tenía unas exigencias, y las exigencias de ellas, entre las 5, está la devolución de la base naval de Guantánamo, el cese de los vuelos espías, que era constante, los vuelos espías, U-2R de Estados Unidos, la no intervención en los asuntos internos del país y la no agresión, más o menos. Bueno, en esas condiciones se desarrolla el país, se empieza a desarrollar la revolución y el país. Y tengan en cuenta que la CIA armó bandas contrarrevolucionarias, terroristas, que tuvieron su epicentro en el centro del país, la región del Escambray, casualmente, y se fueron extendiendo a todo el país. O sea, organizaciones armadas que eran suministradas por el aire de bandas
terroristas que asesinaron campesinos, estudiantes, alfabetizadores. Eso duró 5 años, 5 años de guerra, de lucha contra esas bandas, lucha contra bandidos se le llamó, para borrar de la faz de la tierra a esa gente, suministrado, probado por la CIA de Estados Unidos. O sea que en todo ese periodo hubo que enfrentar no solo ya el bloqueo económico al país, sino también la guerra sucia, el terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra Cuba, pero de forma impúdica. Se habían atentado sobre círculos infantiles, guarderías, escuelas, centros productivos, industrias, tiendas. Asesinaron, infiltraciones navales por las costas, ametrallando poblaciones campesinas. Ese era el escenario. Por eso es que la dirección revolucionaria, siempre muy unida al pueblo, siempre contando con el pueblo, pues de ahí se nutría todas las energías para vencer esa guerra, una guerra en toda regla. En Urrutia hubo un hecho que se me ha pasado muy importante, que es que Fidel, cuando se crea una situación muy difícil entre Urrutia y Fidel abandona, dice: yo me retiro, usted se queda. Eso fue en el año 59. Yo abandono el cargo, usted se queda. O sea que Fidel deja de ser primer ministro, Urrutia presidente y Fidel primer ministro. El pueblo se tiró a la calle de una forma tal para que se restituyera a Fidel en su cargo. Eso da muestra es una forma de democracia que no está escrita y no la conciben los imperialistas y la derecha internacional. El pueblo en todas las provincias se tiró a la calle para que Fidel volviera al cargo de primer ministro. Y entonces se ganó. Y se designó un compañero, se nombró un compañero, Osvaldo Ortico, que fue ya entonces, a partir del 5 de 60, presidente de la República. Osvaldo Ortico Torrado, que venía de la clandestinidad, un abogado, una gente muy revolucionaria, y Fidel primer ministro. Hasta el 1975. Ya en el 74 comienza un proceso de institucionalización del país, donde se hace en la provincia de Matanza una experiencia que después se extendería a todo el país, que era el gobierno del poder popular. Eso fue en 1974. Antes, en 1966, vino provocada por la CIA, una vez más, los Estados Unidos, una crisis de migrantes, camarioca, que, bueno, no sé exactamente la cifra, pero decenas, miles de personas salieron por esa vía para Estados Unidos. En esos primeros años también, desde el punto de vista histórico, hay que recordar que la Iglesia estuvo apoyando a la burguesía, a la oligarquía criolla, y favoreciendo todo este entramado de guerra bélico y de acoso y de injerencia y de bloqueo del país. La Iglesia estuvo de parte del imperialismo y en contra del pueblo. Ahí es donde hubo una fricción que la Iglesia Católica en Cuba, que nunca tuvo un peso importante, pues se tomó eso también por la derecha como bandera, como para acusar, para atacar al gobierno revolucionario. También en esos años 60 surgió la Voz de las Américas y una serie y radios que transmitían mensajes subversivos y propaganda contrarrevolucionaria hacia el pueblo cubano. Más de 2000 horas de emisiones semanales, buscando ese escenario que posibilitara una invasión, acciones más agresivas. Ese fue los años 60 hasta 74, donde se hace esa experiencia en Matanza, que ya posteriormente, en el año 75, se extiende a todo el país, que son los órganos del poder popular,
se institucionaliza el país, se crea la Asamblea Nacional del Poder Popular con presidente, vicepresidente, secretario y elecciones como tal, elecciones revolucionarias, elecciones democráticas revolucionarias, donde el pueblo postula y el pueblo elige a su representante a nivel de base, partiendo de asambleas de vecinos en cada circunscripción de los 168 municipios del país. En el año 1975, en el año 1965, se crea el Partido Comunista de Cuba. O sea, el PURS que dije antes pasa a ser Partido Comunista de Cuba, y ese fue el memorable discurso donde Fidel dio a conocer la carta, esa famosa y emotiva carta que le hace el Che, que ya lo había hablado en México con él, que lo dejara, le permitiera salir a luchar por la libertad de otros pueblos, de otras tierras del mundo. Acogerán mis modestos esfuerzos, así, más o menos así, otras tierras del mundo, dejaré mis modestos esfuerzos, ¿no? Entonces, esa carta estremeció al pueblo, porque el Che era una de las grandes figuras, y pasa ya después la historia de Bolivia, todo eso, que ahí fue asesinado también por mandato de la CIA. Todo eso pasó en el país. También hubo situaciones de microinflación en el partido. Fidel fue también el genio que aglutinó y que hizo un partido fuerte, el Partido Comunista de Cuba, y preguntó cómo quiere que sea, qué nombre debe tener este partido. Partido Comunista de Cuba, porque es el objetivo. Aunque sea utópico, en ese momento, y parece una utopía, pero es un objetivo a marcar, que es en la etapa superior del socialismo. Ya después siguieron las agresiones. Hay que tengan en cuenta que Cuba, el pueblo cubano, por acciones terroristas, o sea, terrorismo de Estado, los Estados Unidos, ha sufrido la cifra de 3.478 muertes. Eso no sale en ningún lugar, ya tenemos que decirlo nosotros, y 2.099 discapacitados y mutilados. Es una cifra alta de acciones terroristas desde Estados Unidos y por el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, a través de mercenarios, etcétera, etcétera. Y el bloqueo que se iba recrudeciendo. Esta política de bloqueo, es cierto que se pudo paliar un poco a través de las relaciones entre Cuba y ese campo socialista, fundamentalmente con la Unión Soviética. Cuba se integró al CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, donde las relaciones comerciales, financieras, son muy distintos a lo que es habitual en el sistema capitalista, las relaciones de intercambio desigual del capitalismo con las naciones del tercer mundo. O sea, el CAME posibilitó que el país avanzara en su desarrollo, no solo que se institucionalizó, sino que en todas las áreas, el deporte, la cultura, la ciencia, avanzó mucho el desarrollo científico del país, avanzó la industrialización del país, pero tengan en cuenta que Cuba necesariamente tenía que depender de un 15 o 20% del campo socialista. Y ahí Estados Unidos tenía un peso decisivo en eso. Es decir que con todas las dificultades y con una guerra sostenida, más de 600 intentos de asesinato a Fidel, a otro gerente, pero a Fidel, se llega a un escenario en el cual hubo que la dirección de la revolución luchar con una serie de formaciones que se habían visualizado, se habían detectado en la sociedad, y se creó una política de luchar contra un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas dentro de la sociedad. Rectificación de errores y tendencias negativas, por cuanto habían manifestaciones que no estaban de acorde a los principios de la construcción del socialismo en Cuba. Y hay que tener en cuenta también
que Estados Unidos había expulsado a Cuba de su entorno regional, de la OEA, de todas las entidades, digamos, políticas regionales y de los mecanismos financieros regionales e internacionales. No solo expulsó de la OEA, que es el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, pero en ese entonces tenía un peso político. Todos los países se retiraron, o sea, le dieron la espalda a Cuba, a excepción de México. Cuba se quedó aislada. Estados Unidos obligó con su poder, todos los países, repito, todos, menos México, rompieron relaciones con Cuba. Y es donde viene el estrechamiento de las relaciones con la Unión Soviética y el campo socialista. Y es una cuestión ya natural, de supervivencia. Y Estados Unidos, cuando asume la presidencia Ronald Reagan, en el documento de Santa Fe, en su plataforma de partidos republicanos, Ronald Reagan es un ultraderechista. Hay una sección específica para Cuba donde plantea explícitamente invadir a Cuba. O sea, invadir a Cuba como fórmula para derrotar a la revolución cubana. El país, cada medida que hace Estados Unidos, lo que hace es multiplicar el sentimiento patriótico del pueblo cubano, y lo que hace es unir más al pueblo cubano. O sea, son torpes, hay que decirlo. Y surgen la concepción de la guerra de todo el pueblo a través de las milicias de tropas territoriales, de forma tal que cada cubano y cubana es un combatiente contra el invasor. No puede una bota yanqui horadar el suelo cubano sin perderla. Y entonces, en todo ese escenario, el país, con la unidad y con la dirección política, pues logra avanzar mucho en los niveles de desarrollo social, económico, educacional, científico, técnico. Un país que ya no es analfabeto, una población que no es analfabeta. El capital humano creado por la revolución en todos esos años ha posibilitado la ayuda internacionalista y solidaria en muchas áreas del pueblo cubano a otras tierras del mal llamado tercer mundo. Eso es una de las grandes obras de la revolución, de la cual nos sentimos modestamente orgullosos. Pero está el proceso ese, rectificación de error y tendencias negativas, y viene una situación inesperada. Posiblemente solamente dos personas, dos mentes brillantes podían visualizar algo así. Realmente ¿quién iba a pensar algo así? Y viene un personaje que visita con un personaje muy alegre, parece muy campechano, de apellido Gorbachev, y le pone a la dirección de la revolución el tema de la glasnost y la perestroika y todo esto, y resulta ser que fue el mejor agente de la CIA en Europa del Este para desmantelar y destruir el sistema socialista de la Unión Soviética, y por añadidura, pues el sistema, el llamado campo socialista en Europa del Este, que era la esperanza de los movimientos revolucionarios y progresistas no solo en América Latina, sino en África y en Asia. Una gran traición. Y bueno, fue a Cuba. Fidel no le hizo mucho caso, pero pocos años después viene el colapso de la Unión Soviética y desaparece el campo socialista y se derrumba la Unión Soviética. Eso fue muy duro. Solamente dos hombres. El Che ya visualizó los problemas que tenía la Unión Soviética, el caso de corrupción, como la dirección del país no estaba un poco despegada de las masas del pueblo. Algo fundamental, esencial, es que el partido tiene que estar en estrecho vínculo con las masas, en estrecho vínculo y con la juventud. Y ahí se descuidó el trabajo con la juventud, se descuidó,
Y claro, la CIA trabaja muy bien. Penetraron y acabaron. Y entonces tuvieron digamos, esta figura fue el instrumento de la CIA para desbaratar, sin tirar un tiro, acabar con el campo socialista. Fue lo que sucedió, o sea, lo que pasó a partir de ahí fue, sin duda, el periodo más duro, más difícil, más complejo de la Revolución Cubana. Cuba perdió más del 37%, el Producto Interno Bruto cayó un 37%, lo que es el comercio, las relaciones comerciales y financieras cayeron en un año a plomo. O sea, a plomo. Vino el llamado periodo especial y Estados Unidos, de forma oportunista, como siempre, en el año 1992 aplica la ley Torricelli. Robert Torricelli, un congresista. En el 92. Y después con Clinton, la administración Clinton, en 1996, la ley Hart-Burton. ¿Qué son estas leyes? Leyes para recrudecer el bloqueo, y ya con ello no está el campo socialista, Cuba no tenía forma de sobrevivir. Estas leyes, incluso con carácter extraterritorial, porque sancionaban a subsidiarias en terceros países que comerciaran con Cuba. Barcos que tocaran puertos cubanos no podían entrar en puertos de Estados Unidos en 6 meses. O sea, toda una inteleca sanciona a los bancos, en fin, ahogar totalmente la economía cubana, y fueron los años durísimos, realmente duros, y ahí hubo la crisis de los balseros del año 1994. La medida que tomó la revolución, despenalizar el dólar, porque el dólar es una moneda que se despenaliza el dólar, y buscando que haya flujo de la divisa a través del turismo, o sea, potenciar el turismo para tener esa divisa fresca, para poder, ya no se hablaba en ese entonces de salvar los logros de la revolución, salvar los logros de la revolución, la educación, la salud. La crisis tan dura mostró también el humanismo y la grandeza de la revolución. No hubo tarea de choque, nadie fue despedido, no se cerró un centro de salud, no dejó de dar clase un maestro o maestra. Hubieron escuelas con un niño en las montañas. Se mantuvo eso, una cosa increíble con cualquier otro país, incluso los más desarrollados, con un bloqueo. Se habló entonces del doble bloqueo, el de Estados Unidos y el que significaba perder todas las relaciones comerciales, económicas y financieras con la Unión Soviética y el campo socialista. Hubo una crisis, la escasez fue tremenda, etc. Salieron embalses de cualquier manera, decenas de miles de cubanos, y se venció. Hubieron protestas, la única vez que se vio protesta en la calle, manifestación en la calle, que fue en 2 ocasiones, y en las 2 ocasiones Fidel estuvo ahí, hablando con los que protestaban, y ya. Increíble eso, en la calle, en plena calle, Fidel fue a ver, ¿cuál es la... Gente que rompían vidrieras, tiendas, escaparates, estuvo ahí. Eso fueron en 2 ocasiones. Ya después se explica una situación muy difícil. Se salió de ahí con inteligencia y sabiduría, y también con la firmeza, con la unidad. Hay que tener en cuenta que el pueblo cubano, con todo lo que se diga, es sobre todo patriota, fidelista y antiimperialista. Siempre. Si no, ya lo hubiesen devorado. El periodo especial abarcó desde la caída de la Unión Soviética, eso fue en el año 1991, ya desde 1989 ya habían manifestaciones, ya habían problemas de suministro, ya no llegaban los insumos, en fin, habían escaseces que, oye, algo está pasando, y Fidel alertó sobre eso. Fidel alertó de la posibilidad de que desapareciera incluso la Unión Soviética antes de que sucediera. Una luz larga como no ha tenido político alguno. Bueno, todo este periodo así,
trato de decirlo lo más rápido posible y sintéticamente para que ustedes participen. Hay que reconocer también en todo este periodo la solidaridad que ha recibido Cuba de muchos pueblos. La solidaridad internacional, Cuba ha recibido con amor la solidaridad de personas de buena fe, personas de bien, que han brindado y siguen brindando apoyo solidario al pueblo cubano en la revolución. Muchos también de este pueblo, muchas personas, organizaciones, asociaciones de este pueblo han brindado y siguen brindando solidaridad a Cuba porque la amenaza persiste. El cinismo del imperialismo norteamericano no tiene límites. Después, ya pasado la etapa más dura, más difícil, el periodo especial, se abre, fue muy importante abrir el tema del turismo, potenciar el turismo, y eso permitió mantener planes importantes de desarrollo, los servicios básicos importantes, mantenerlos, y a su vez ir teniendo recursos para infraestructura, para mejorar en lo posible sectores de la industria muy importantes. Y se sigue avanzando y todo esto. Bueno, se celebró el segundo Congreso del Partido Comunista de Cuba, el tercer Congreso, el cuarto Congreso, son cada 5 años los congresos. Y se fue desarrollando también el sistema nuestro de democracia participativa a través de los poderes populares. En Cuba se realizan elecciones cada 2 años y medio, las intermedias, donde se eligen delegados escogidos por el pueblo, elegidos por el pueblo a nivel de base, a las asambleas municipales, y las elecciones generales, que son cada 5 años, donde se eligen a los delegados a las asambleas provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que a su vez, ya una vez elegidos de la base, un 50%, eligen a los miembros del Consejo de Estado y a presidente, vicepresidente, etc. En elecciones, ya en ese caso, parlamentarias. La cuestión es que hubieron una serie de todas estas afectaciones. Bueno, afectó a la industria azucarera, el turismo pasó a ser la primera industria del país, o sea, el sector más viable para mantenerla, avanzar, salir de ese hueco, de ese bache tan grande, y potenciar las relaciones con otras naciones, y a su vez mantener la ayuda solidaria a otros pueblos a través de brigadas médicas, de educadores, de constructores, de ingenieros, porque los solicitaban a Cuba. Tener en cuenta también que en este periodo, a pesar de lo que estoy contando, Cuba desarrolló también misiones solidarias a solicitud de los gobiernos legítimos de los países, en este caso de Angola, de Etiopía, Mozambique, misiones internacionalistas militares, con la finalidad de salvaguardar la independencia y la soberanía de esos países, concretamente de Angola, concretamente de Etiopía, y también en América Latina, en Nicaragua. Sí, exacto, sí. Es decir, que a pesar de todo el hostigamiento, el pueblo cubano, la dirección revolucionaria, fue capaz de seguir prestando ayuda solidaria a otros pueblos que la solicitaban. El ejemplo fue el Che. El Che fue el gran, digamos, baluarte del internacionalismo, y eso continúa y continúa y continuará como uno de los valores del pueblo cubano y la revolución. No puedo dejar pasar por alto el desmantelamiento del régimen racista de la apartheid en Sudáfrica fue producto de la derrota aplastante que sufrieron las tropas racistas sudafricanas en la batalla de Cuito Cuanavale, tropas combinadas de cubanos, namibios y angolanos,
que posibilitaron que Sudáfrica se sentara en la mesa de negociaciones y ya se derrumbó ese régimen. Eso lo reconoció el primer presidente sudafricano negro, Nelson Mandela, que no lo dice él, pero la prensa burguesa no es capaz ni de mencionar nada así. Y es una también de las grandes obras que se pueden, de las cuales no solo los cuales nos sentimos orgullosos, sino todas las personas con un sentimiento de justicia y las personas solidarias tienen que sentirse orgullosos, porque lo cierto es que Sudáfrica, y ese régimen oprobioso, apoyado también por Estados Unidos y Europa Occidental, las democracias europeas y Estados Unidos apoyaban ese régimen. Pues bueno, llega y ya se sale de eso, y entonces viene una serie de medidas que van favoreciendo, digamos, dinamizando el país. O sea, el país se va dinamizando a través de los acuerdos, concretamente el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se planteó una política de los lineamientos, se llaman los lineamientos de la política económica del Partido de la Revolución, para hacer sostenible, próspero y sostenible, no solo la revolución, sino avanzar en el socialismo, en la construcción del socialismo, que es difícil y en un escenario geopolítico muy complejo, muy difícil, muy peligroso. Todo esto, la política económica del partido y la revolución, política económica y social del partido y la revolución, fue discutida de forma democrática, más democrática no puede ser, a todos los niveles de la sociedad, a través de asambleas de barrio, a través en las fábricas, en las instituciones, por más de 8 millones de personas, de cubanos y cubanas, que modificaron el texto original en más de un 60%. Es lo que se está aplicando ahora. Después del sexto congreso vino el séptimo congreso, que es el último celebrado, donde se trazó las líneas maestras, las líneas estratégicas del desarrollo económico, político y social del país hasta el año 2030. Y es donde se introduce ampliar la economía primero, ya legalmente, a autorizar el cuentapropismo, o sea, tratar de desprender al Estado de esa gran carga, porque además se demostró que en la mayoría de los casos era ineficiente, y entonces las cosas menos, digamos, de menos peso que la gestionara la población, entonces surge o coge impulso, porque ya estaba, lo que no tenía cuerpo legal, lo que es el cuentapropismo, que es una palabra cubana, pero en realidad son los negocios privados, particulares, en un campo de, digamos, 200, si mal no me equivoco, 200 actividades particulares donde con licencia empezaron los paladares, que son los restaurantes familiares. Eso se ha ido ampliando, y en estos momentos, en el desarrollo de los lineamientos de esa política económica y social de la revolución, pues se ha ido ampliando los vínculos o los acuerdos económicos, comerciales con empresas mixtas, incluso de los Estados Unidos, donde sectores muy importantes que son lobby también, por ejemplo, la agricultura, farmacéutica también, la ingeniería genética y biotecnología, con interés de invertir en Cuba. Ya en estos momentos hay un centro de ingeniería genética y biotecnología gestionado por científicos, tanto de Cuba como de Estados Unidos, en la zona especial de desarrollo en Mariel, que es la primera. Claro, eso ya venía en camino antes de llegar Trump. Ya venía en camino, bueno, ya está ahí, a ver qué pasa con esta administración tan... no se sabe por dónde va a coger, pero bueno, ahí está. Es decir, que en todo este proceso, la revolución cubana tuvo, como bien señaló el compañero Fidel, el mejor amigo que ha tenido en toda su historia, que es cuando surge
asume la presidencia de la República entonces de Venezuela el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Eso fue, ya Chávez había ido antes a Cuba cuando era un militar después que sale de la cárcel, pero ya cuando asume la presidencia ya como jefe de Estado, inmediatamente se establece un vínculo, siempre ha existido vínculo. Cuando triunfa la revolución, Fidel fue a Caracas, es decir, que siempre con Venezuela, y además al ejército rebelde tuvieron también apoyo de patriotas venezolanos. Es decir, que hay una relación histórica estrecha entre ambos pueblos. Llega Chávez al poder y con un proyecto verdaderamente revolucionario, verdaderamente transformador, que posibilitó con esos dos genios, esas dos mentes extraordinarias, alumbrar el ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, tratado TSP, Tratado de los Pueblos, de Comercio de los Pueblos. El ALBA fue un elemento dentro de todo este escenario importantísimo, porque con unas concepciones diferentes a las habituales, donde se trabajó buscando equilibrar las asimetrías entre los países integrantes y ir desarrollando un proyecto que tendría que llevar a la añorada Unión Latinoamericana y Caribeña. Después del ALBA vino UNASUR, la CELAC, o sea, se creó un escenario también motivado o al calor de los movimientos populares que alumbraron líderes progresistas de carácter revolucionario y con una proyección socialista. Ya ustedes saben lo que está pasando en estos momentos. La derecha, todo esto, el imperialismo no lo puede tolerar en su patio trasero, en su área de influencia hegemónica, histórica. Para ellos, América Latina y el Caribe es su área de influencia natural, y todo este proceso, que es genuinamente popular, pues ha tenido las conspiraciones, las injerencias, las agresiones, para desactivar ese proceso integrador, que es el sueño de los padres fundadores, de los grandes líderes y padres fundadores de la patria latinoamericana y caribeña. Ahí es donde podemos ver el cinismo, la manipulación de la gran prensa, los oligopolios mediáticos, cuando hablan de democracia, ¿no? Procesos populares, y están siendo sometidos a un ataque despiadado que tiene su epicentro en la República Bolivariana de Venezuela, a la cual animo a expresar la máxima solidaridad con ese pueblo. Tengan en cuenta, es el accionar de las políticas del imperialismo. En todo ese escenario, en el ojo de ese huracán, se ha desarrollado la Revolución Cubana. Siempre decimos, no nos han dejado desarrollarnos con normalidad como hubiésemos deseado y como deseaba la dirección de la Revolución cuando fue a Estados Unidos en viaje de buena voluntad. Sí, había que hacer nacionalizaciones. Las nacionalizaciones que se hicieron a los bienes mal habidos de la oligarquía, a los mal habidos. Las otras, hubo un proceso de indemnización al cual Estados Unidos no quiso que fuera indemnizada, sencillamente porque la pretensión de ellos es retomar el control del país, y así lo hablaban. La revolución no podía sostenerse un año. La gente fue con sus maletas, pero con la idea de regresarlo, toda la oligarquía esa. Y el país se fue desarrollando sencillamente con la unidad. La política que se sigue ahora no solo se está desarrollando los lineamientos aprobados en el sexto congreso, sino en el séptimo congreso ya se trazaron las líneas maestras de la estrategia de desarrollo hasta el 2030, que incluye, al calor también de el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos el 17 de diciembre de 2014, con la administración de Obama, hipócritamente. Pero bueno, se avanzaron algunas áreas de interés mutuo entre los dos países, pero el andamiaje principal del bloqueo se mantiene intacto. Es decir, que
Cuando se restablecen relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, la prensa burguesa enseguida sacó de que, bueno, ya se quitó, se eliminó el último reliquia de la Guerra Fría, ¿no? No es así, pero vemos en el transcurso de los años, del tiempo, de que sigue el bloqueo. Entonces no es cuestión de la Guerra Fría, no hay razón ni jurídica, ni moral, ni política, ni ética, no hay razón para mantener una política criminal que lo que busca es obstaculizar el desarrollo, no solo obstaculizar, sino provocar desabastecimiento, hambre, todo. Es decir, muchas dificultades que tiene el país es porque Estados Unidos, incluso hasta medicamentos necesarios para atender a un enfermo de corazón, no vende el medicamento. Sencillamente, y subsidiaria de ellos en terceros países, pues no pueden hacerlo tampoco porque son sancionadas. Han puesto y siguen poniendo multas a bancos que hagan transacciones financieras con Cuba. Por eso Cuba tuvo que dejar el dólar y adoptar el euro y la moneda. Hay dos monedas que desgraciadamente no han podido solucionarse. Unir la moneda, que está el CUC y que es el dólar, tiene la misma equivalencia del dólar, pero a nivel interno, y el peso cubano. De modo que ha habido que hacer una verdadera ingeniería financiera, ingeniería económica, mucha inteligencia, mucha unidad del pueblo para llegar a los 60 años del triunfo de la revolución. En estos momentos, he ido así saltando porque es que le hablé de la institución, cuando se institucionalizó el país, disculpen, ya en el año 75, primer congreso del partido, en el año 1976, en una discusión ampliamente popular que abarcó a todo el pueblo, el nuevo proyecto de constitución, la nueva constitución que recogía todo el quehacer y todo el desarrollo de la revolución y lo que queríamos ser, que dejaba muy atrás la famosa constitución del 40, que las derechas y la contrarrevolución siempre sacan. La del 40 fue muy avanzada en su época, pero no se aplicó. Muy bonita, bastante progresista, pero no se aplicó. Entonces, en 1976 se aprueba la Constitución, votada por el pueblo con una participación de más del 98%. Esa Constitución es la que ha regido hasta ahora, pero con los cambios que se han ido produciendo al calor por una necesidad en todos estos años, ya esa Constitución se fue quedando obsoleta, ya no abarcaba, no recogía los cambios que se han ido produciendo en el país en el terreno económico y desde luego la ampliación de la inversión extranjera con las empresas mixtas. En fin, era necesario adecuar todo este proceso y de forma legal en una nueva constitución. Si aquella tuvo una amplia participación popular de consulta, donde opinaron en asamblea, como siempre, de forma democrática, esta constitución es la más abarcadora, la más real, más progresista, que expresa lo que es Cuba hoy y lo que queremos ser mañana y hacia el futuro. La nueva constitución que será sometida a ratificación en referéndum el próximo 24 de febrero. Una constitución que, de la misma forma que hubo una amplia participación para el debate de la política económica del Partido de la Revolución, la política económica y social, con más de 8 millones de personas participando, cubanas y cubanos. En esta, por primera vez, se amplió para la participación de la emigración cubana en el exterior, donde quiera que estuviera. Más democrático no puede ser.